Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando aquí en su programa Palabra de Salvación. Este es tu hermano y amigo Juan Mendoza y estoy aquí una vez más para saludarte y para dejarte saber que todavía seguimos aquí, que todavía estamos parados en el nombre de Jesús, buscando la presencia del Señor. Tal vez no has visto ni escuchado algún mensaje nuevo, el último mensaje que Dios me permitió predicar en la radio nuevo nacimiento.org, fue, y ella le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Te invito a que escuches ese mensaje que fue de mucha bendición y fue una palabra bien profunda que estoy dejándoles saber ahí, compartiendo lo que Dios me dio en ese día con ustedes. En este día quiero compartir un pequeño pensamiento y lo más estoy aquí para saludarlos y para dejarles saber que Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Tal vez nosotros hemos cambiado. Amén. Nosotros hacemos errores todos los días. ¿Ok? Yo no vengo aquí presentándome a ustedes creyéndome un santo. No, porque soy igual como tú y como Jesús. Pero Jesús dice que fue tentado en todo, pero Él no cayó en la tentación, sino que Él pudo defenderse por medio de la palabra. Y por eso el Señor nos ha dejado la palabra del Señor para que la conozcamos y que por medio de la palabra del Señor nosotros podamos seguir creciendo el espíritu que Dios ha dado a nosotros, que el Espíritu Santo nos siga guiando hacia toda justicia y hacia toda verdad. Y en esta noche solo quiero compartir contigo unas palabras sencillas. Mucha gente habla de este versículo y vamos a leer la palabra del Señor y para que lo busques en Juan 3:16. Muchas de las personas, has escuchado muchas personas predicando este mensaje, pero en realidad tenemos que irnos a la parte de atrás. ¿Qué fue lo que el Señor nos quiso enseñar? Pero antes de leer la palabra del Señor, quiero que oremos para que el Señor nos use con poder, con autoridad y con unción. Y que sea un pensamiento, que sea el Señor hablándonos por medio de esta palabra. Amén. Para que podamos entender este versículo. Todo el mundo se sabe ese versículo, Juan 3:16. Pero vamos a ver a quién Jesús se lo estaba diciendo. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por este día que nos has permitido estar aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre llegas a tiempo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos hables, que nos guíes por medio de tu palabra y que abras el entendimiento, Señor. Padre, si hemos pecado contra ti, Señor, gracias porque tenemos abogados, Señor, que nos perdona y que nos limpia, Señor. Límpianos con tu sangre de todo pecado, de toda maldad, Señor. Sabemos que no somos perfectos, Señor, pero estamos aquí, Señor, porque queremos llegar a la perfección tuya, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos hables y que nos sigas enseñando esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice a todas las personas que van a escuchar y que van a ver este video, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú abriéndole el entendimiento para que puedan entender y escuchar y poner por obra tu palabra. Ayúdame a mí primeramente, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, porque tú me vas a pedir cuenta a mí y a todos aquellos que estamos predicando la palabra del Señor, porque doble condenación es para aquellos que enseñan la palabra del Señor y no la hacen, Señor. Ayúdame, Señor, a hacerla, Señor, y no permitas que yo me quede callado para hablar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Como me dijo un hermano una vez que me mandó un mensaje, cuando usted va a leer la palabra del Señor, no se olvide de decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recibí ese consejo de ese hermano y gloria a Dios, ahí lo hicimos. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor que dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree
no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Padre que estás en los cielos, Señor, te pedimos por esta palabra que hemos leído, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, guiándonos y enseñándonos, Señor, y compartiéndola con todas esas personas que van a estar escuchando, Señor, ya sean hermanos, amigos, Señor, creyentes de años, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, que tú se las ilumines y que le abras entender, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, toda la gloria y la honra te la damos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos viendo aquí que Jesús era el que estaba diciendo estas palabras. Jesús fue el que le estaba diciendo a un hombre, a un maestro de Israel. ¿Ah? No era cualquier persona que se lo estaba diciendo. Se lo estaba diciendo a un maestro. Muchas veces nosotros enseñamos la palabra del Señor, pero nunca nos vamos a la parte de atrás a ver qué era lo que estaba pasando. Y vamos a empezar en el versículo 3 para que tú puedas ver que Jesús le estaba hablando esto a un maestro. ¿Ok? Porque para creer en la palabra del Señor, para creer en el Hijo, tenemos que tener fe. Amén. La palabra del Señor nos enseña que nadie viene al Padre si no es por el Hijo, y nadie ve al Hijo si no es por el Padre. Amén. Para acercarse al Padre, que es Dios, tenemos que tener fe. Amén. ¿Y cómo es que la fe va a ir creciendo en nuestra vida? Primero es que el Padre te ponga el sentir para que creas en el Hijo. Amén. Vamos a leer el versículo 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna.
Bueno, ya estamos viendo ahí el diálogo que tenía Jesús con un maestro de la ley. Y lo primero que podemos ver aquí, que este era un maestro de la ley. Amén. Era un maestro de la ley, pero se acercaba a Jesús, ¿cuándo? De noche, para que nadie supiera que estaba siguiendo a Jesús. Hay muchos en la iglesia de Dios que sigue a Dios solamente a escondidas. La gente del trabajo no sabe que son cristianos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia cuando somos cristianos. La gente se da cuenta que tú eres cristiano. ¿Cómo? Por tu manera de hablar, por tu manera de ser. Amén. ¿Por qué? Porque tú has permitido que el Espíritu Santo entre a tu vida y haga una transformación en tu vida. Eres tú que tienes que dejar que el Espíritu Santo mora en ti. Así es cuando dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entender esto. Por eso, para que tú seas una criatura nueva, lo primero que tú tienes que hacer es aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en ti. El Espíritu Santo hace un sello en tu vida. Amén. Y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar hacia toda justicia y hacia toda verdad. Dice que dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este es el reino de Dios que tenemos que preocuparnos nosotros estar ahora. No en estar haciendo un reino, acumulando gente, acumulando dinero para decir que el reino de Dios está acá. No. Dice que esto es del agua y del espíritu. Nosotros tenemos que nacer del agua y del espíritu. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Como dicen Colosenses 3, que las cosas que hacíamos antes, que ya no las hagamos. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo va haciendo un molde en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que ese molde, el Espíritu Santo, nos vaya haciendo a la manera perfecta que es del Señor Jesucristo. Amén. Yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Cada quien tuvo su trabajo que hacer. Antes era Dios directamente que lidiaba con el hombre. Pero después Dios mandó a su Hijo para compadecerse de nosotros. Se hizo carne para poder sentir lo que nosotros sentimos. Muchos de los hombres sentimos tentaciones. Lo mismo las mujeres. Las mujeres sienten tentaciones. Hay mujeres que antes tenían su pareja, pero ahora, por querer seguir al Señor, han dejado el pecado. Estaban tal vez con un hombre que no estaban casadas, sino que estaban haciendo fornicación. Pero cuando vienen a los pies del Señor, se dan cuenta que la fornicación es pecado. Amén. Muchas de las iglesias allá nunca hablan acerca de los pecados. Está el adulterio, está la fornicación. ¿Sabe qué es el adulterio? El adulterio es estar casado y uno de los dos meterse con otra persona. Eso es adulterio. Fornicación es tener sexo sin estar casado. Adorar imágenes también es pecado. Los 10 mandamientos, te lo sabes. Dice que no tendrás dioses ajenos. Entonces, cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, todas esas cosas, el Espíritu Santo te va a estar redarguyendo y te va a estar dejando saber qué es lo que estás haciendo malo en tu vida. Cómo tú puedes agradar a Dios dejando las cosas malas. Amén. No quiere decir que porque yo estoy aquí predicando esta enseñanza, quiere decir que que ya estoy libre de pecado, que ya estoy libre de toda tentación. No, las tentaciones están desde que uno se levanta hasta cuando uno se va a acostar. En la calle está la tentación caminando.
¿Ah? Si a ti te gusta el dinero, la tentación va a estar ahí en el dinero. Si la tentación tuya está en las mujeres o en los hombres, ahí va a estar la tentación. Si la tentación tuya está en el ver, si la tentación tuya está en el oír, ahí va a estar la tentación presente. Por eso es que tenemos que dejar que Dios haga un cambio en nuestra vida. Tenemos que vivir que nuestra vida espiritual vaya creciendo. Y cada día que nosotros vayamos creciendo a la estatura del varón perfecto, que ese es el Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Él se va a compadecer de nosotros cuando estemos pasando diferentes pruebas. Yo puedo estar pasando una prueba ahora, tú puedes estar pasando una prueba ahora, pero ¿qué? ¿Nos vamos a quedar estancados? No. A veces nosotros tomamos ciertas determinaciones que tenemos que hacer ciertos movimientos. ¿Para qué? Para pedirle al Señor y dejar que el Señor obre. Amén. A veces nosotros tenemos que sentarnos para meditar en qué es lo que estamos haciendo. Amén. Porque así como Marta y María, Marta no se sentó a los pies del Señor. ¿Ah? María sí se sentó a los pies del Señor. Y entonces muchos allá afuera quieren seguir predicando, cantando, haciendo esto y lo otro. Y se olvidan de todo lo que está pasando a su alrededor. Y tal vez tú estás predicando y mucha gente se está salvando. Pero ¿qué pasa con tu familia? ¿Ah? Tienes que dedicarle también tiempo a tu familia para poder sentarte juntos, poder compartir, sentarnos, alimentarnos, si estamos en una iglesia, alimentarnos los dos juntos como pareja, alimentarnos de la palabra que el Señor pone en la boca del pastor a la iglesia que tú perteneces. Pero si tú estás sirviendo todos los días, sirviendo las cosas del Señor y te olvidas de tu esposa, te olvidas de tus hijos, ¿ah? Tiene que haber un balance. Acuérdate que Dios es un Dios de orden. Amén. Marta estaba haciendo las cosas y la estaba haciendo como para el Señor, porque el Señor estaba ahí en su casa. Ella quería atenderlo, ella quería tener un hogar limpio, ella quería estar preparando la cena, quería hacer las cosas para el Señor. Pero María decidió sentarse. ¿A qué? A escuchar la palabra del Señor. Porque hay tiempo para todo. Salomón tuvo tiempo para ir a hacer y a deshacer. Pero al final del discurso dijo que lo más importante es temer a Dios y buscarlo. Eso es lo más importante. Por eso, si yo he tomado ciertas cosas que tengo que hacer, eso es entre Dios y yo. Amén. Tal vez no me has visto mucho tiempo aquí predicando la palabra del Señor, pero es porque he cogido un tiempo. ¿Para qué? Para dedicárselo a mi esposa y a mis hijos y a mi familia. Tristemente no puedo decir que somos una familia unida, porque cada quien coge por su lado. Pero ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es seguir haciendo la voluntad y orar por cada uno de ellos. Amén. Y pedirles que el Señor les ayude y que les ilumine este conocimiento que Dios me ha permitido aprender. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que nacer del agua y del espíritu. ¿Para qué? Para que haya ese cambio en nuestras vidas. ¿Ah? Tal vez en la iglesia, tú me ves en la iglesia, dice, este ni alaba a Dios, este ni canta. Pero ¿sabes qué? A veces yo voy a la iglesia, ¿para qué? Para escuchar la voz de Dios. Me pongo a escuchar los cánticos que las hermanas o los hermanos están cantando. Y me pongo a meditar en esa palabra, porque la palabra del Señor nos enseña que Él se mueve en la alabanza. Entonces, si yo he creído a la palabra del Señor y cuando voy a la iglesia me pongo a cantar y también me pongo a escuchar la alabanza que están cantando las hermanas o los hermanos. Cuando el pastor está predicando la palabra del Señor, tal vez yo no soy de los que dicen, gloria a Dios, aleluya. Tal vez yo no soy uno de esos que están gritando.
Y el pastor está diciendo el versículo, vamos a buscar Mateo, ¡gloria a Dios! Y entonces la gente que está a los lados dice, oye, ¿qué versículo dijo el pastor? Pues no pude escuchar porque tú estás gritando. Entonces, tenemos que aprender que a la iglesia tiene que ser un lugar de orden. Hay que alabar al Señor cuando hay que alabarlo. Pero si el pastor está dando una enseñanza y nos está enseñando, vamos a ir a la Biblia a tal versículo. Y la gente se pone a tocar trompeta, a hacerlo esto, y después no dejan escuchar. Esa es una falta de educación. ¿A quién? A la persona que está al frente trayendo la palabra del Señor. Amén. Porque si alguien se para al frente es para enseñarnos la palabra del Señor. Amén. Y por medio de la palabra del Señor es que nos van a ir enseñando y vamos a ir aprendiendo la palabra del Señor. Amén. Por eso todo el mundo se sabe ese versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero ya estás aprendiendo a quién Jesús se lo estaba diciendo. Se lo estaba diciendo a uno de los que enseñaba la ley. Pero ¿qué es lo que pasaba? No había espíritu en él. Porque la ley mata, mas el espíritu vivifica. Cuando nosotros dejamos morir la carne y dejamos que el espíritu more en nuestra vida, nos va a doler porque van a haber muchas cosas que vamos a tener que sacrificar. Amén. Va a haber muchas cosas que vamos a tener que sacrificar. Mucha gente le gusta coger la cruz, pero le ponen rueditas. Esa es una cruz fácil. Vamos a bailar merengue cristiano, chan, 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 chan. Vamos a bailar salsa cristiana. ¿Qué has dejado? Si dice el Señor que Él ha puesto un cántico nuevo en nuestra boca. ¿Ah? Son muy bonitas las canciones, los merengues cristianos, la salsa cristiana. ¿Entiende? Tal vez también hay gente que tiene en su sangre el ritmo. Y muy bonito. Pero hay una diferencia cuando es que el Espíritu Santo se está moviendo en esa alabanza. Amén. Tienes que dejar que el Espíritu Santo se mueva en esa alabanza. Amén. Tiene que haber un cambio. No podemos... Yo fui a una iglesia un día y tal vez a mí el Señor no me sacó de donde bailan las mujeres. Sí las conocí. Sí conocí donde bailan las mujeres. Sí estuve en esos lugares. Pero no lo frecuentaba mucho. Porque no quería ir a poner mi dinero en esos lugares. Amén. Pero hay muchas personas que Dios las ha sacado de esos lugares, de los bares, de donde están bailando las mujeres. ¿Y qué es lo que está pasando ahora que estamos viendo nosotros en la iglesia? Estamos viendo bailarinas cristianas. ¿Tú crees que esos han nacido de nuevo? Han nacido en agua y en el espíritu. ¿Ah? Yo fui a una iglesia y hubo una parte antes del mensaje que salieron muchachitas como de 13 años hasta 30 años. Y ellas contentas bailando, haciendo coreografía, haciendo movimientos. Supuestamente es para agradarle al Señor. Pero en la Biblia hay dos danzas que nos habla la palabra del Señor. Nos habla que David dice que danzaba y a la esposa a ver a David danzarlo, dice que la esposa lo criticó. ¿Y sabes cuál fue el castigo de esa esposa? Que fue una mujer estéril por mucho tiempo. Dios la castigó. ¿Por qué? Por haberse estado burlando de David, que David estaba danzando pero en el espíritu. Hay danzas que son en el espíritu. Pero hacer una coreografía, algo que tienen que estar practicando días en días para que la coreografía salga bonita. Ahora, ¿qué van a decir esas personas que Dios los sacó de los lugares donde están bailando las chicas malas? Que están bailando y tú tienes que venir a ponerles $1. ¿Qué es lo que van a decir esas visitas que vayan a la iglesia y empiecen a ver a esas muchachas danzando, bailando? ¿Qué van a decir?
Oye, si esta es la iglesia, oye, vengo a ver jovencitas bailando. Ah, aquí en la iglesia y estoy en la casa de Dios y es permitible. ¿Tú crees que esas personas han nacido en el espíritu? ¿Ah? Porque hay que nacer en el espíritu y en el agua. ¿Estamos entendiendo? ¿Ah? Me estoy saliendo yo de la palabra del Señor. Vamos a ver en el último mensaje que les prediqué, que les hablé, y ella le pidió la cabeza de Juan el Bautista. ¿Quién era esa? ¿Quién fue esa muchacha? ¿Sabes quién es? Fue la que le bailó al rey Herodes. Y el rey Herodes le dije, pídeme todo lo que tú quieras, que hasta la mitad del reino te lo daré. Le estaba bailando. ¿Y quién era el rey de Herodes? ¿No era un pagano o era un cristiano? Entonces, ¿a quién estamos copiando? ¿Estamos metiendo la danza a las iglesias? ¿Están imitando a David o están imitando a esa hija de la mujer que se estaba acostando con el rey, que era esposa de su hermano? Están cometiendo adulterio. Y sabes que el rey Herodes quería matar a Juan el Bautista, pero no lo hacía. ¿Por qué? Porque había temor en él, porque sabía que Juan el Bautista era un siervo de Dios. Y entonces, ¿a quién usó el diablo? Usó a una mujer que estaba bailando y al rey le agradó. Y el rey se sintió comprometido. Y la hija fue y le preguntó a la mamá, mamá, el rey me ha concedido lo que yo quiera. ¿Sabes qué dijo la mamá de ella? Pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y ella fue y le dijo al rey, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey, como se había comprometido con todos sus invitados, le dolió en su corazón, pero ¡fum! Le fueron y le cortaron la cabeza a Juan el Bautista y se la trajeron. En aquellos tiempos se podían matar a los adulterios, a los que cometían adulterio, pero acuérdense que ellos eran los reyes. Y esa mujer era la esposa de su hermano. Y Juan el Bautista le decía, no es lícito que tú estés con la esposa de tu hermano. Por eso ellos dos estaban buscando una, ¿para qué? Para cortarle la cabeza al siervo de Dios. ¿Cuánta gente al escuchar este mensaje no va a quererme cortar la cabeza? ¿Por qué? Porque los estoy hablando una verdad. ¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero fue el que se puso a estudiar la palabra del Señor y halló 95 errores. Tesis, le llaman 95 tesis de que la iglesia católica estaba haciendo malo. Y las pum, 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 las pegó en la pared. Y antes, la única religión que había era el católico. Pero él era un monje que él estaba estudiando para abogado. ¿Te sabes la historia tú de Martín Lutero? Él estaba estudiando para abogado. Pero en cierta ocasión, cuando ya volvía de su casa de visitar a su papá y a su mamá, dice que hubo una lluvia grande y con rayos. Y fue cuando ahí él tuvo un encuentro con el Señor, me imagino. Porque él decidió cambiar lo que estaba estudiando. ¿Para qué? Para ser un siervo del Señor. Tal vez fue un encuentro, no como los encuentros ahorita que tienes que pagar cierta cantidad, se van y se meten un fin de semana, te hipnotizan, te dicen cosas, te lavan el cerebro, te hacen recordar el pasado y después ya tú le descubriste todos tus secretos, ahora ellos te tienen de tu mano. Y cuidadito que te vas de la iglesia porque le dejamos descubrir a la gente todo lo malo que tú hiciste en el pasado. Lo queman en unos papelitos, queman todos sus pecados. Pero ellos leen esos papelitos. ¿Ah? Y te tienen de la mano. Ahora tú tienes el miedo de irte de esa iglesia porque piensas que ellos van a hablar de ti. Eso no es el encuentro que este hombre tuvo. Él tuvo un encuentro con el Señor de verdad. Y dejó sus estudios de abogado que estaba haciendo. Y se puso a buscar la presencia del Señor. Y dice que él hasta se pegaba. Porque si pensaba algo malo, pensaba que estaba pecando.
¿Estamos entendiendo? Mucha gente viene, agarra la Biblia y se ponen a leer, pero para eso está la historia, para que la historia te confirme. Por eso el Señor dejó escrito el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Era una sombra de lo que iba a pasar en el futuro. Moisés, ¿quién fue Moisés? A Moisés lo quisieron matar. Cuando mandaron la ley para matar a los niños de 2 años para abajo, Moisés los vino a libertar en la carne. Jesús nos vino a libertar en el espíritu. Amén. Entonces, Martín Lutero siguió creciendo y aprendiendo. Y como miraron que él tenía chispa para aprender las cosas de Dios, y lo quisieron, para que no se siguiera pegando, lo mandaron allá a Roma para que estudiara. Y para que mantenerle la mente ocupada, lo dejaron que le enseñara la palabra del Señor, que le enseñara la teología a los estudiantes. ¿Y sabes qué pasó? Él se puso a escudriñar la palabra del Señor. Porque dice la palabra del Señor que escudriñando la palabra del Señor, ahí vas a encontrar la verdad. La palabra de Dios es un tesoro. Y se puso a ver todo lo que la Iglesia Católica estaba haciendo malo en ese tiempo. Estaban vendiendo indulgencias, que tú podías cometer pecado, les pagabas dinero y estabas perdonado. Estaban comprando el cielo, estaban comprando su salvación. Y Martín Lutero se dio cuenta que todo eso era un engaño. Y ahí fue cuando salió la división de la Iglesia Católica, y a los que no creían en la Iglesia Católica como era, se les llamó protestantes. Porque protestó acerca de eso y lo quisieron juzgar y lo llevaron de reyes a reyes. Y él le decía, júzguenme por medio de la palabra que yo estoy equivocado. Y si yo estoy equivocado, está bien, denme el castigo. Pero nadie se atrevía porque sabían que él estaba hablando con la palabra del Señor. Entonces estamos viendo que ahí hubo un cambio ¿de qué? De agua y del espíritu. Él dejó que su vida fuera dirigida por el Espíritu Santo. Amén. Y esto es un mensaje tan sencillo. ¿Has escuchado este mensaje en una iglesia de esas de la farándula grande? ¿Ah? ¿Has escuchado que te han enseñado que tú tienes que cambiar? ¿Que tienes que ponerte tu parte? Si tomabas, ya no tomar más. Sí, pero Jesús tomaba vino. Jesús fumaba. Jesús nos hizo echar humo. ¿Verdad que no? ¿Ah? Yo creo que sí, que Jesús tomaba vino. Hay otros cristianos que dicen que Jesús no tomaba vino, que dicen que era vino no fermentado. Yo creo que era vino, porque vino es vino. Yo no he visto ningún vino sin alcohol. Tal vez sí Jesús tomaba vino, pero él no se emborrachaba. Él no perdía la noción. En otras partes de la Biblia a uno le dijeron que tomara vino para su úlcera. En otra parte de la Biblia nos enseña que dice que no usen exceso de vino. Pero cuando venimos a la vida de Jesucristo, tiene que haber un cambio en nuestra vida. ¿Ah? Dejad la vieja manera de vivir, Colosenses 3. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso el Señor dijo, el que creyera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Jesús, la palabra del Señor, lo que tenemos que aprender es lo que Jesús nos vino a enseñar. Él dijo, tomen su cruz, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Te has negado tú a los deleites que tu carne te pide? A veces a mí me cuesta negarme a los deleites que la mente me pide. Pero si quiero agradar a Dios, tengo que echar esos pensamientos fuera. ¿Ah? Hay muchas cosas que son fáciles.
para nosotros dejar. Hay otras cosas que son difíciles, pero cuando nosotros nos acercamos al Señor Jesucristo, dice que la carga de nosotros es ligera, porque Él va y nos ayuda. Pero tiene que haber un cambio. Tenemos que hacer morir a este viejo hombre. Amén. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Se predicará este mensaje en las iglesias, mega iglesias? ¿Ah? Y mira, yo no estoy aquí, no uso corbata, pero ¿qué es lo que la gente anda viendo? La gente está haciendo lo que estaban haciendo en el pasado. Andan buscando a un hombre que se vista de saquito, elegante, que tenga mucha fama, y ese es el ungido, dicen. Ese es el siervo de Dios. Yo no te vengo aquí a predicar, yo te vengo a hablar de la palabra del Señor. El Señor nos dijo, ir por todo el mundo, predicar y enseñar mi palabra a toda criatura, a todo aquel que creyera y fuera bautizado, ese será salvo. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor de ser bautizados? ¿Qué nos dice la palabra del Señor de ser bautizados? ¿Ah? Te predican eso acerca en tus iglesias, que tienes que bautizarte. El ladrón de la cruz no se bautizó, dice, no tengo que bautizarme. El ladrón de la cruz no se bautizó porque no pudo. Pero esto no es por obras para que nadie se gloríe. El bautismo es un acto de fe. Si tú estás vivo y puedes hacer ese acto de fe, pues lo puedes hacer. Amén. El ladrón de la cruz no lo pudo hacer porque estaba crucificado. Pero él actuó en fe, así como el padre Abraham es el padre de la fe. Él tuvo fe. Amén. El padre Abraham tuvo fe. Amén. Abraham tuvo fe. Amén. Pero las iglesias tienen que predicar acerca del bautismo. Tenemos que bautizarnos. Tenemos que bautizarnos en el agua. Porque dice que tenemos que nacer del agua. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. ¿Resurrección a qué? A una nueva vida. Cuando nosotros nacemos, volvemos a nacer en el Espíritu. Eso fue lo que Jesús quiso darle a entender a él. Que teníamos que nacer en el Espíritu. Porque muerte, sepultura y resurrección. Muerte al viejo hombre cuando eres sumergido al agua. Sepultura cuando va todo el cuerpo al agua adentro. Y resurrección cuando sales otra vez. Ese es el nacimiento del Espíritu. Eso fue lo que el Señor quiso darle a entender a este maestro de la ley. Que tenemos que nacer de nuevo. ¿Para qué? Para poder entender la palabra del Señor. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Mucha gente predica acerca, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te ama, amigo. Dios murió por ti. Sí, pero solamente no le explican lo demás. Que tienen que nacer, tienen que aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Tiene que haber un cambio en tu vida. Eso no se lo explican. ¿Ah? No solamente es aceptar al Señor, tiene que haber un cambio en su vida. ¿Pero qué? No te enseñan nada de eso. Te siguen diciendo, sigue viniendo a la iglesia, sigue escuchando, sigue trayendo tus diezmos, tus ofrendas y sigue haciendo, fumando. Con la mujer que no es tuya, estar siguiendo viendo las cosas que ves en la televisión, en la computadora. Todos fallamos. Pero una cosa es fallar y otra cosa es practicar el pecado. Porque el que practica el pecado, la Biblia nos enseña que el tal es del diablo. Una cosa es fallar. Yo puedo fallar.
¿Ah? Pero una cosa es meterse en el lodo y seguir ahí en el lodo haciendo lo malo y después venir a la iglesia, ¿ah?, a pedirle que oren por mí para que el Señor me perdone. Y cuando salgo de la iglesia seguir haciendo lo malo. No, todos cometemos fallas, todos los días cometemos fallas. Por eso dice la palabra del Señor, bienaventurado el varón que lava sus ropas, su ropa. ¿Ah? Tenemos que pedirle al Señor que nos perdone diariamente. Tal vez pensamos algo. Tenemos que pedirle al Señor la mente de Cristo. ¿Cómo yo me sé todas estas cosas? ¿Tú crees que me las sé porque me las aprendí? No, porque uno va leyendo la palabra del Señor. Y el Señor es el que va poniendo esta palabra en nuestro corazón. Y dice que del corazón mana nuestra vida. ¿Ah? Y cuando esta palabra tú dejas que entre a tu corazón, es la que te va a ayudar a que tú tengas unas decisiones buenas. Pero cuando tú te descuidas de la palabra del Señor, entonces está la carne que va a morar en tu vida. Es la carne que va a morar en tu vida y vas a hacer todo lo que la carne quiere. Vas a buscar los deleites de la carne. Entonces, ¿qué andamos buscando? ¿Los deleites de la carne o deleitarnos en Dios por medio del Espíritu? ¿Ah? Porque hay una guerra. Hay una guerra entre la carne y el Espíritu. Y estos dos se oponen porque cada una quiere hacer lo que ellos quieren. Entonces, esta enseñanza es sencilla. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo eres tú, soy yo. Dios nos amó a nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos con Él. Te han predicado acerca... Hay dos cosas. Está la segunda venida de Jesucristo y está el rapto. ¿Ah? Son dos eventos que van a pasar. Pero antes de que Jesús venga en su segunda venida con poder y con gloria, que ahí es cuando venimos nosotros que hemos sido fiel al Señor, que Dios nos ayude a ser fiel hasta ese día, hasta el final, es cuando nosotros vamos a venir con Él a gobernar esta tierra. El gobierno no es ahora como andan predicando en muchas iglesias, que es un gobierno ahorita que tienen que gobernar, no. El gobierno va a ser cuando nosotros vengamos a gobernar aquí en el milenio. ¿Ah? En la séptima dispensación, porque hay 7 dispensaciones. Amén. Que está la inocencia, la conciencia, el gobierno, la... ya no me la sé, ¿eh? El gobierno, la promesa, la ley, la gracia y el milenio. ¿Viste? Me acordé, gracias a Dios. ¿Quién me lo acordó? El Espíritu Santo. Amén. Son 7 dispensaciones. Y entonces, la segunda venida de Jesucristo es cuando vamos a venir en esa dispensación a gobernar en el milenio. Pero antes de todo eso, ¿qué es lo que está haciendo el cristiano ahora? El trabajo de los pastores, el trabajo de los evangelistas, el trabajo de los misioneros, que son 5 ministerios, ¿verdad? El profeta, el apóstol, el evangelista, el pastor y el maestro. Amén. Son 5 ministerios que Dios dejó establecido. Los profetas, dice la palabra del Señor, que el último profeta fue hasta Juan el Bautista. Lo dice la Biblia. Dice los apóstoles. Tenemos las enseñanzas de los apóstoles, que fueron, ¿cuántos apóstoles fueron? Jesús escogió a 12, ¿verdad? A 12 apóstoles cuando estaba vivo. Después, cuando Jesús murió y Judas se mató, los apóstoles dijeron que alguien tenía que tomar su puesto. Y fue cuando cogieron, habían 2, a Matías
y al que le llamaban el justo. Y mira qué cosa, que no cogieron al que tenía por sobrenombre el justo, sino que cogieron al otro. Echaron suerte y cogieron al otro, a Matías. Creo que así es que se llama. Pero ¿cuál era uno de los requisitos para ser apóstol? Que tenía que haber estado desde el principio, cuando Jesús empezó su ministerio, hasta la muerte y ascensión hacia el cielo. Tenía que ser testigo de esas cosas. Y ellos dos fueron los candidatos. De todos los que estaban ahí, ellos dos fueron los que estaban desde el principio hasta el final, cuando Jesús subió al cielo. ¿Ok? Entonces ahí, ¿cuántos van? 12, 13. 13, ¿verdad? Y después está el abortillo, que Pablo mismo dice que él no merece llamarse apóstol, que él es como un abortillo, porque era lo peor, el que perseguía a la iglesia. Pero a Dios le agradó escoger lo que no es para avergonzar lo que es. Y Dios lo escogió a él personalmente como apóstol para nosotros los gentiles. Porque nosotros somos los gentiles. Si tú no eres judío, entonces eres un gentil. Y por eso es que nosotros aceptamos las enseñanzas de los profetas, de los apóstoles, que están escritas aquí en la palabra del Señor. ¿Ves por qué es importante conocer la palabra del Señor? Para que no venga cualquier persona y decirse, yo soy el apóstol fulano de tal. Todo el mundo quiere ser apóstol. Ahora yo te voy a enseñar algo. Quiero que vayamos a otro versículo que todo el mundo se sabe, para que se les quite la gana eso de ser apóstoles. Porque hay muchas iglesias chiquititas que andan buscando ser, ya no quieren ser pastor, quieren ser el apóstol fulano de tal. Porque pastor para ellos ya no es nada. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Todo el mundo se sabe este versículo. Todo el mundo quiere ser apóstol, ya no quieren ser pastores. ¿Ah? Vamos a ver si el Espíritu Santo ya te está dejando saber dónde es que yo te quiero llevar. Vamos a ver quién es el Padre. A ver si el Espíritu Santo te está revelando a dónde es que te voy a llevar. Salmos 23. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Vamos a ver quién es el que tiene el cargo más alto. Si es el pastor, si es el apóstol o es el maestro. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice Salmos 23. Para aquellas personas que han dejado su pastorado por llamarse ahora apóstol. ¿Ah? Mira que yo soy aquí el hermano Juan. No tengo ningún título. No soy ni siervo. Porque le pido al Señor que me ayude a ser un siervo de verdad. Porque para llamarse siervo es, el siervo le dan una orden, ¡pum! Y la va. Y a veces Dios me da órdenes y tal vez no las hago, pero al final las termino haciendo. Pero trato de ser un siervo fiel. El Señor va a decir, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces tal vez a veces el Señor me da cosas que hacer y no las hago. Y le digo, no, Señor, ahorita no lo quiero hacer. Pero ¿qué es lo que hago? Después termino haciéndolo. ¿Ah? Vamos a ver ahora si quieres seguir con el título ese de apóstol o quieres volver al título que Dios te dio desde el principio. ¿Ah? Dice la palabra del Señor en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, ¿qué es mayor? ¿Pastor o apóstol? ¿Mm? A Jesús le dijeron también, para que tú veas, el maestro no es nada. A Jesús le dijeron, Rabí. Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices a mí, Rabí, si Rabí solo hay uno? Y ese es nuestro Padre.
Entonces la gente anda buscando un nombre. ¿Ah? Un nombre para que le llaman el apóstol. ¿Ah? El apóstol fulano de tal, con ustedes, traído desde Racatín Catín, el apóstol. ¿Y dónde está Jesús ahí? Ponen el nombre del apóstol grande. ¿Y dónde está Jesús? No es que la gloria se la tenemos que dar a Dios. ¿Ah? El último profeta dice que fue hasta Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, ¿qué es lo que decía? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Uno que era profeta dijo eso. Es necesario que yo mengüe. Entonces ahora los apóstoles tienen a sus profetas como esposas. Y bíblicamente eso está errado. Porque a las mujeres no se les daba el título de profeta, se les daba el título de profetisa. Vayan a la Biblia. En la Biblia está. Se les daba el título de profetisa, no profeta. Con ustedes la profeta. Entonces, por eso dice el Señor que escudriñá mi palabra. En la palabra del Señor están todas estas cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? La palabra del Señor también nos enseña que no hay peor ciego que el que puede ver y no ve. Y no hay peor sordo que el que tiene oídos y no oye. Y mira que yo no estoy hablando aquí ni de ningún profeta, ni ningún apóstol. Yo lo que estoy hablando aquí es en general. Estoy hablando por medio de la palabra del Señor. Respeto a todas esas personas, porque algún día fueron usadas por el Señor. Y que Dios me guarde hablar mal de ellos. Pero que sí lo que tengo que hacer es hablar lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de ellos. En el mismo Apocalipsis me dice, cuando le está hablando a las 7 iglesias, le dice, y hubieron muchos que se llamaron apóstoles y no lo eran. Está en Apocalipsis, cuando Dios le está hablando a las iglesias, porque antes de que venga el rapto, Dios nos está hablando a nosotros como iglesia. ¿Para qué? Porque el juicio comienza por casa y Dios quiere prepararnos a nosotros como iglesia. Amén. Dios nos quiere preparar a nosotros como iglesia, como la iglesia de Jesucristo. Amén. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Viste? Porque hay que nacer de nuevo en el agua, en el espíritu. Entonces, para mí, el que tiene el cargo más alto entre los 5 ministerios es el maestro y es el pastor. Porque tú sabes que un pastor también a la vez es maestro. Porque el pastor tiene que ser maestro para poder enseñar a una congregación. Amén. Por eso, no creas que el título de apóstol te hace el más grande, el apóstol de los apóstoles. Yo soy el hermano Juan, que he estado aquí en esta noche con ustedes, trayéndoles una simple enseñanza. Pídele a esos apóstoles que te traigan una enseñanza así, que sea cristocéntrico. ¿Ah? Jesús, el que murió, el que resucitó y el que está sentado a la diestra del Padre, ¿haciendo qué? Intercediendo por nosotros, los pecadores, y preparando morada para nosotros. Y cuando Él decida sondar la trompeta, y los que nos hay así buscando la palabra, buscando la voluntad de Dios, irnos con Él en el rapto. ¿Ah? Y cuando nosotros nos vayamos al rapto con Él, aquí se va a quedar la gente que no hizo caso. Así como les pasó en el tiempo cuando no le hicieron caso a Noé cuando estaba haciendo el arca. Amén. Y unos se salvaron y los otros perecieron. Pero aquí nosotros vamos a desaparecer, ellos se van a quedar aquí y va a venir el hombre de perdición que supuestamente va a traer la paz mundial. Mucha gente estuvieron siguiendo ahorita a un hombre que estuvo aquí hace una semana o 2 semanas. Cuánta idolatría
les vino a traer. ¿Ah? Los hizo comprar rosarios. La gente andando vendiendo su rosario, orar con su rosario. Si la palabra del Señor también nos enseña que no hay que hacer una oración repetida. La oración de Dios es un diálogo entre tú y Dios. Por medio del Espíritu Santo nos comunicamos con Dios. Amén. Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Antes de que tú le pidas a Dios y estás metido en oración, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y cuando estás así orando, sientes la presencia del Señor y sientes un quebranto. Ese es el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Eso es lo que Dios te dejó cuando Él se fue al cielo. Pero ¿qué es lo que pasa? No tienes fe. ¿Por qué no tienes fe? Porque no has dejado que tú nazcas de nuevo en agua en el Espíritu. Cuando tú dejes que nacer tu vida en agua en el Espíritu, dice que de tu interior vas a sentir, ¿ah? Vas a sentir como ríos de agua viva. Esos son el agua que Dios quiere hacerte nacer. Amén. Muchas gracias por haber estado conmigo esta hora. Acuérdate que nos puedes sintonizar aquí en este canal Palabra de Salvación con Juan Mendoza. Búscanos en YouTube. Pon Palabra de Salvación con Juan Mendoza. Mi nombre no es nada, pero te digo mi nombre para que puedas encontrar estas enseñanzas que Dios me ha permitido. Amén. Cuando somos débiles, es cuando Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Y a veces mucha gente, cuando nos ve débiles en la iglesia, muchos se apartan. Cuando tú te sientas tranquilito y que no quieres hacer nada porque estás buscando algo del Señor, algo especial. ¿Viste lo que se busca? Cuando uno busca la presencia del Señor, esto es lo que busca, es un tesoro para compartir este tesoro contigo. Por eso, no te sientas mal cuando los de la iglesia todos se olviden de ti y vean que estás calladito en un rincón, no estás ni en tu lugar, estás en un rincón aparte y pasan y te ven y dicen, ¿habrá caído el hermano? ¿Ah? Pero ¿sabes qué? Dios no nos deja avergonzados y por eso estamos aquí compartiendo este tesoro que Dios nos ha permitido recibir en este día. Amén. Porque Dios siempre llega a tiempo. Y este mensaje es para ti y para todos aquellos que quieren buscar y quieren dejar que esos ríos de agua viva crezcan en su vida y que sean nacidos del Espíritu. ¿Ah? Para que no sean como Nicodemo. Nicodemo al final entendió lo que Jesús le quiso decir. Espero que tú también lo puedas entender. Toda la gloria y la honra se la damos a Dios, nuestro Señor Jesucristo, el que murió por ti y murió por mí. Ahora, si tú quieres dejar que estos ríos de agua viva, quieres nacer, quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo, confesarlo con tu boca, creerlo en tu corazón y en tu mente. Repite conmigo esta oración. Esta es la oración de salvación. Repite. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que soy un pecador, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Apunta mi nombre en el libro de la vida. Y si llega a sonar la trompeta en este instante o mañana o en un año o en unos días, te pido que me lleves contigo. En el nombre de Jesús. Apunta mi nombre en el libro de la vida y gracias Señor porque hoy puedo decir que soy hijo tuyo y coheredero por medio de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y nos veremos en la próxima. Acuérdate, busca en YouTube Palabra de Salvación con Juan Mendoza. Comparte esta enseñanza con alguien que no conozca al Señor. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos veremos hasta la próxima. Amén.